Perú y en el mundo están, uno, para garantizar la libertad, la igualdad y obviamente un mejor desarrollo de la sociedad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estas leyes originan lo contrario? Originan pobreza, desigualdad, atraso, miseria. Bueno, pues hay que ir hacia el lugar donde se elaboran las leyes. ¿Y dónde se elaboran las leyes en el Perú? No se elabora o no lo elabora el presidente, ¿ah? Tampoco lo elabora la policía, tampoco el ejército, ¿ah? Las leyes se elaboran en el Congreso de la República. Por eso es que el título de esta clase es este de acá. ¿Qué es el poder legislativo? ¿Qué necesito para ser congresista? ¿Cuáles son sus funciones básicas? Hoy día vamos a trabajar en la semana 6 el poder legislativo, que es el nombre que recibe a aquel lugar donde se van a elaborar todas las leyes, ¿no? Como se legislan, como se elaboran leyes, se llama legislativo. ¿Dónde queda este poder? En el Congreso de la República. Por eso es que acá en la imagen se ve a todas las señoras o señores marchando hacia el Congreso. Por eso que cada vez que tú veas en televisión una marcha, la mayoría de esas marchas se hacen hacia el Congreso para que o bien eliminen, ratifiquen o promuevan una nueva ley, obviamente siempre que beneficie a la mayoría, por no decir a todos los peruanos. Entonces, ese es el título de hoy día, así que vamos a desarrollar justamente en nuestra sesión. Muy bien, Michael, ha dado cerca la respuesta, estuvo muy bien. Ahora, no olviden que yo he estado enviando a los grupos de WhatsApp los alumnos que han enviado su evidencia de historia, ¿no? Yo he enviado eso ya. No olviden también que deben enviar hoy día hasta las 6 de la tarde la evidencia de este curso de DPCC. Este es el correo del salón, sociales tercero 7 arroba gmail, ¿no? A este correo debes enviar todas tus evidencias y tareas, sobre todo la de hoy día, ¿no? La evidencia de hoy, que es hasta las 6 de la tarde, ¿no? Profesor, yo tengo problemas con el celular, pero creo que hoy día le voy a enviar las tareas de todo, de ayer, porque ayer también faltaba, Ya, entonces del día espero que lunes. así sea, espero que así sea, mi estimado, ¿no? Muy bien. Entonces, profesor, tenemos ese título y vamos a ir a lo siguiente. Vamos a ver por acá un momento, está ingresando, creo, algunos alumnos ya. Vamos a ir acá. El poder legislativo. Entonces, profe, el poder legislativo, usted me ha dicho que es el encargado de las leyes en el Perú, por supuesto. Y este poder legislativo, ahí se puede ver una imagen, ¿no? Es una de las instituciones más importantes de todo nuestro país. Este poder legislativo ha funcionado desde que el Perú se hizo libre e independiente de España, desde que dejamos de ser una colonia. Y fue convocado nada más y nada menos que por don José de San Martín, ¿no? El argentino que vino al Perú y dio el grito de libertad, ¿no, profesor? En aquel 1821 tenía un proyecto para el Perú. San Martín decía, don José San Martín decía, que el Perú, como durante muchos años, por no decir siglos, ¿no? Había sido gobernado por España, los peruanos se habían acostumbrado a eso, a que otros los gobiernen. Los peruanos no tenían capacidad de elegir ni de ser elegidos. Entonces decía San Martín, en algún momento los peruanos estarán listos para poder elegir a sus autoridades. Pero hasta que eso se dé, es mejor que sigan siendo gobernados por una autoridad, ¿no? Para que poco a poco vayan, pues, aprendiendo lo que es una vida libre. Pero San Martín decía, esa autoridad no debe tener todo el poder, porque si no seguiríamos siendo colonia. Debería existir un congreso, decía San Martín, y ese congreso debería tener todo el poder. Sin embargo, la autoridad iba a tratar de alguna u otra manera de educar al pueblo y que el pueblo se prepare para que en algún momento pueda elegir bien a sus autoridades. Entonces, don José San Martín quería para el Perú
una monarquía constitucional, ¿no? En la cual el Perú sea gobernado por un príncipe europeo, pero ese príncipe no gobierne haciendo lo que él quiera, sino gobierne según las leyes que elaboraba el Congreso peruano, ¿no? Ese era el proyecto de San Martín. Bueno, lamentablemente ese proyecto no se pudo realizar. ¿Por qué, profe? Porque los criollos, aquellos que eran los hijos de españoles que habían nacido en el Perú, se opusieron. Ellos dijeron, no, San Martín, tú simplemente da el grito de libertad y nada más. Del gobierno nos encargamos nosotros, o sea, los criollos. Así que los criollos van a implementar una forma de gobierno que hasta el día de hoy existe, que se llama pregunta, de repente alguien la sabe. ¿Cuál es el sistema político que actualmente tiene el Perú? ¿En qué sistema político vivimos en la actualidad? Levanta tu manito. Lin Alessandro Coveñas. La República. Muy bien, Alessandro Coveñas, ¿no? En la actualidad, el Perú vive en una república. Eso sucede en la actualidad. En la actualidad, el Perú vive en una república. Te vayas a olvidar, ¿ah? En la actualidad, nuestro país vive en una república, ¿no? Y una república, ¿qué significa? Que supuestamente el poder emana del pueblo, supuestamente, ¿no? Pero había un problema, pues. El pueblo que nació después de la independencia era un pueblo donde había negros, que todavía eran esclavos, ¿no? Ahí estaban los negros que eran esclavos. Era un pueblo donde la mayoría era indígena, descendientes de los incas, ¿no? Indígena. Era un pueblo donde habían algunos indígenas que habían tenido hijos con españoles y nació el mestizo, pero sobre todo había un grupo social que tenía mucho poder cultural y económico, ¿no? Que era el criollo. Entonces, se fueron los españoles, se fueron con la independencia, pero quedó el criollo, pues. Así que el criollo implantó la república, pero esa república solamente era elegida por el criollo, porque el negro era esclavo, el indígena no sabía leer ni escribir, no lo consideraban, y el mestizo era prácticamente dejado de lado por el color de su piel. Entonces el criollo tenía todo el poder. Por lo tanto, el primer congreso peruano fue un congreso de criollos, ¿no? De criollos. No hubieron negros, no hubieron indígenas y no hubieron mestizos. Así nació la República del Perú. Entonces, los criollos se encargaron de llevar las riendas de esta república desde sus orígenes hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, si tú sabes que una república es la voz del pueblo, acá no se ve la voz del pueblo, porque el negro no opina, el indígena no opina y el mestizo no opina. Solamente opinaba el criollo. Entonces, la república que nació fue una república criolla, dejando de lado al negro, al indígena y al mestizo. Por eso, en 200 años que tenemos del grito de libertad, porque este año es el decentenario, en 200 años, profesor, hay problemas siempre. ¿Por qué? Porque este sistema político no lo implantaron todos, lo implantó una minoría, ¿no? Entonces el poder legislativo, que es el encargado de las leyes, nació y estuvo conformado por criollos. Los primeros congresistas, si bien el término, eran criollos, eran hijos de europeos, ¿no? Entonces ese es el tema con el origen del poder legislativo. Vamos a seguir viendo por acá algunas cositas. Entonces, ¿qué es el poder legislativo? Bueno, a ver, pregunto por acá, de repente alguien recuerda. Michael Hernández, te escuchamos, Michael ¿Es Hernández. el encargado de hacer y reformar las leyes? Ya puede ser. El poder legislativo, entonces, dice Michael Hernández, es el encargado de hacer y elaborar las leyes. Vamos a ver, ahí está, mira. Dice lo primero que es un órgano representativo, claro. ¿Por qué es un órgano representativo, profesor? Porque el Congreso o el Parlamento o el Poder Legislativo
representa en sí a todos los peruanos, ¿no? Representa a la nación, ya que cada uno de estos congresistas es elegido con el voto del pueblo. Número 2, el poder legislativo reside en el Congreso de la República. ¿Dónde encontramos a los legisladores? En el Congreso. Se encarga además, dice, de hacer funciones legislativas, es decir, este Congreso va a elaborar, va a derogar, va a modificar muchas leyes, siempre y cuando sean permitidas por la Constitución política, ¿no? No es que va a inventar una ley que le da la gana, tiene que estar ciertamente normada. Por ejemplo, un congresista no puede hacer una ley para volver a la monarquía, ¿no? Para que nos gobierne un rey, porque claramente la Constitución dice que somos una república, ¿no? Están yendo en contra de la Constitución, entonces tiene que ser una ley que vaya de manera paralela o que vaya de manera bien relacionada a lo que dice la Constitución política. ¿Qué más? El poder legislativo es unicameral, ¿no? Solo tenemos una Cámara de Diputados que está integrada por 130 congresistas, ¿no? ¿Cuántos congresistas hay? 130. Ahora, estos congresistas, que son 130, son elegidos por el pueblo en elecciones como la que hemos visto el domingo y van a gobernar o van a tener un periodo de gobierno de 5 años, ¿no? Los congresistas en el Perú son elegidos para 5 años, ¿no? Son elegidos por elecciones donde supuestamente están representando también a partidos políticos, ¿no? Entonces, profesor, los partidos políticos ayudan a que los congresistas o a que las personas puedan llegar al Congreso a representar al pueblo. En pocas palabras, el poder legislativo es un órgano de representación de la nación. El poder legislativo representa al pueblo, chicos, ¿no? Muy bien. Pregunta. Si el poder legislativo representa al pueblo, ¿alguien sabe en qué lugar está el Congreso? Levanta la manito. ¿En qué lugar está el Congreso? A ver, manos levantaditas. ¿En qué lugar? ¿Dónde está el Congreso del Perú? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Levanta la mano. Te escucho, Elizabeth Silva Capa. En el Palacio de Gobierno, profesor. No, el Palacio de Gobierno es donde está el presidente, el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo está en el Congreso. Yo he preguntado dónde queda el Congreso de la República. Michael Hernández. En el Palacio de... En el Palacio Legislativo. Está bien, queda en un Palacio Legislativo, pero ¿en dónde queda? O sea, ¿cuál es la dirección de ese lugar? Por ejemplo, si te preguntan, ¿no? Plaza Bolívar en el Centro Histórico de Lima. Ya, por ahí está cerca. ¿Qué más? ¿Qué Segunda más? cuadra de Girón, Ayacucho. Ya, muy bien, estás dando las coordenadas, pero por ejemplo, normalmente las personas, cuando quieren marchar, micrófonos están prendidos, cuando las personas quieren marchar al Congreso, siempre se dirigen a una avenida muy famosa. ¿Qué avenida es esa donde está el Congreso? Literalmente es una avenida muy famosa que deberíamos conocer como cultura general, ¿ah? Abancay. Ahora sí, muy bien, Michael Hernández, ¿no? Profesor, nuestro Congreso peruano, donde reside el Poder Legislativo, se encuentra en la avenida Abancay, pues. Esa es una imagen del Congreso peruano, ¿no? Ahí está nuestro Congreso, ahí están los legisladores, ¿ya? Si algún día te preguntan o algún día pasas en realidad pues por la avenida Bancay, tienes la posibilidad de ver este Congreso, ¿no? Entonces el profesor acá dice, frontis del Congreso de la República, ubicado obviamente en la ciudad de Lima, ¿no? Capital del Perú. Si uno quiere ser más exacto, el Congreso está rodeado o está cerca de la Plaza Bolívar, que es el cercado de Lima, el Jirón Ayacucho, pero está frente a la avenida Abancay, ¿no? La famosa avenida Abancay, ¿no?
Así como hay la Avenida de la Revolución, la Avenida 28 de Julio en Argentina, Miraflores en Venezuela, así, igual está la Avenida Abancay, ¿no? Esta es la avenida donde está nuestro Congreso, chicos. Ahora, pregunta. ¿Quién es este personaje que aparece acá montado en su caballo? ¿Quién crees que es? Si te preguntan algún día, ¿no? Dianita Quipuscoa. Te escuchamos, Dianita. Don José de San Martín. No es San Martín. Porque San Martín está en la Plaza San Martín, ¿no? El gran Ah. Terry. Ahí está el gran Terry. A ver, Terry. Profe, sí tengo, creo que es Francisco Pizarro, pero No es Pizarro, porque Pizarro ya lo sacaron hace tiempo también de su plaza. ¿Quién es este personaje, chicos? ¿Quién está ahí? Mira, ¿saben por qué está ahí él? Porque el Congreso, en agradecimiento que él ayudó a sellar la independencia, decidió justamente que su monumento vaya afuera del Congreso, ¿no? Porque él ayuda a sellar la independencia. ¿Quién es Karen Efio? Te escucho, Karen. Profesor Alfonso Ugarte. No te escucho bien porque hay eco, Karen. ¿Puedes volver a hablarme pero sin la bulla? A ver, Karen, te escuchamos. Profesor A ver, Dianita Quipuscoa, te escucho. Simón Bolívar. Muy bien, Dianita Quipuscoa. Ese personaje, ahí está. Diana Quipuscoa. Quipuscoa. Muy bien. Ese personaje es nada más y nada menos que Simón Bolívar. Este monumento que está fuera del Congreso le pertenece a Simón Bolívar montado en su caballo, ¿no? Simón Bolívar que fue dictador en el Perú, además, ¿ah? Cuando Simón Bolívar llegó al Perú, el Congreso que San Martín había convocado decidió disolverse, entrar en recesión, ¿no? Y le dio todo el poder a Bolívar para que él pueda ordenar y tomar alguna decisión con respecto a las leyes, ¿no? Bolívar, ahí está. Muy bien, entonces vamos acá a ver lo siguiente. ¿Cuáles serán los requisitos para ser congresista en el Perú? A ver, a ver. Te escucho, Karen Efio, adelante. Karen Efio. No está Karen Efio. Bueno, alguien por ahí mano levantada. ¿Cuáles son? El gran Terry. A ver, Terry. haber nacido en Perú, Ya, uno de ellos puede ser, a ver, claro, es obvio, ¿no? No va a ser un venezolano, no va a ser congresista, ¿no? tener como Peneco, jaja, dice jeje, jeje, dice Terry. ¿Y a qué más sigue jeje? A ver, ¿qué más? tener 25 años como mínimo. Ya, pero ¿me estás preguntando o me estás respondiendo? No te entiendo, a ver. Estoy respondiendo, Ya, profe. ya, ¿qué más? ¿Qué más? Tener derecho al sufragio. Ya, o sea, uno que está preso puede ser congresista o no, un preso. No, no puede, profe. Claro, No, profe. porque no tiene derecho al sufragio, ¿no? Jeje, dice Gran Terry, ya, muy bien. Ahí está. Entonces, sigamos por acá. No sé qué está pasando con Karen Efio, me levante la mano y no participa Karen Efio. Bueno, vamos a ver acá, dice, ¿cuáles Profe, son los requisitos? Dime, profe. ¿qué pasó? Karen Karen, ¿qué pasó? Efio Leonardo. Ah, ya, Karen Efio Leonardo. Leonardo. Sí. Ah, ya, sino que yo leo lo que yo veo, pues, ¿no? Ahí está, y dice Karen Efio por eso, ¿no? Muy bien, entonces, siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para ser congresista, ¿no? A ver, vamos a ver si es verdad lo que dice Terry, ¿ah? Flechita, un requisito para ser congresista en el Perú es ser peruano de nacimiento, ¿no? Ese es un requisito básico, ¿ah? Tienes, ¿no?, que ser peruano de nacimiento para ser congresista. Pregunta, ¿cómo uno comprueba que eres peruano de nacimiento? ¿De qué manera se comprueba eso? A ver, levanta la manito Dianita Quipuscoa. Por el DNI. A ver, vamos a ver. Claro, ¿no, profesor? Uno es peruano de nacimiento cuando la RENIEC, acá está la RENIEC, notifica que tú figuras ahí. Y si bien verifica con el DNI, pero sobre todo con tu partida de nacimiento, pues, que estás inscrito en la RENIEC, ¿no? Una forma de saber que eres peruano es por tu partida que figura en el Registro Nacional
de identificación y estado civil reniega. Luego vamos a ver otro requisito. Haber cumplido 25 años de edad, ¿no? Si tiene 25 años, ya estás listo para ser congresista en el Perú, ¿ya? Pregunta, ¿cómo nos damos cuenta que ya tienes esa edad? ¿De qué manera? Levanta la mano. ¿De qué manera uno se da cuenta? John Alexander López Maluquis. Bien con el DNI, profesor. Ya, a ver, vamos a ver, Alexander López. Muy bien, ¿no? Una forma de saber que ya tiene 25 años. ¿Dónde está López Maluquis? Acá está Maluquis. A ver, un momento. Una forma de saber que tienes 25 años, profesor, es con el DNI, pues, ¿no? López Maluquis. Es una forma de saber que tienes 25 años. Ya está. Muy bien, ¿qué más? Gozar del derecho de sufragio, pues. Para poder ser un postulante al Congreso, hay que gozar de este derecho al sufragio, ¿no? O sea, profesor, tenemos que estar activos a la fiesta democrática que son las elecciones. Ahora, profesor, ¿quiénes no están acá? Por ejemplo, los presos, pues. Los presos. Los presos, ellos no pueden votar porque perdieron ese derecho justamente al cometer un delito, ¿no? Están privados de su libertad. Siguiente, a ver. Siguiente pregunta. ¿Los policías en el Perú votan o no votan? Levanta la mano John Alexander López Maluquis. Profesor, porque también tienen derechos. No te entendí, ¿sí o no? Sí. Maluquis, bueno, no está Maluquis. Entonces le Sí, preguntan, y así dice López Maluquis, ya, a ver, vamos a ver. Claro, pues, los policías en el Perú votan, chicos, ¿ah? Los policías y los militares ahora votan, hacen derecho de su sufragio. Ahora, un congresista muy famoso que hemos tenido, líder y ejemplo de heroísmo, es nada más y nada menos que ese personaje. ¿Quién, profe? Mira, hasta ahora su escanio aparece en el Congreso. Ahí está su escanio, ¿no? Él era congresista cuando empezó la guerra con Chile y dejó el Congreso para ponerse su uniforme y ir a la guerra, ¿no? A pelear en la guerra y lamentablemente muere en la guerra con Chile. Pero el Congreso lo reconoce en su valor y su escaño se mantiene ahí todavía, ¿no? Como un recuerdo de aquel hombre que siendo político vuelve a ser militar y va a la guerra, ¿no? Pregunta, ¿quién será? ¿De quién le pertenece ese escaño, ese lugar importante y sagrado? ¿Quién será? Levanta la manito. Vale 2 puntos la pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver por ahí. ¿Cómo se llama? ¿Quién fue ese personaje? Manos levantadas. Terry Quispe, gran GG. A ver, GG, ¿quién fue? Víctor Raúl, creo. Víctor, ¿quién? No, hijito, no fue Víctor Raúl. Dianita Quipuscoa, adelante. Miguel Grau. Muy bien, Dianita. Prende la cámara, Dianita, para ver quién está soplando. Te están soplando, creo, ¿ah? A ver, Dianita, prende la cámara. No se ve, Dianita. A ver. Recuerden que tienen que prender la cámara cuando participan, chicos, ¿ah? A ver, ahí está. Ah, ya, muy bien. Nadie la ha soplado, correcto. Entonces, profesor, claro, pues, el personaje que fue a la guerra y su escaño está ahí, se convirtió en una curul vitalicia, es Miguel Grau, ¿no? Muy bien, Dianita Quipuscoa. Profe, entonces, una curul, ¿qué es? Es el lugar que ocupa un congresista, ¿no? Y el lugar que ocupaba Miguel Grau se mantiene hasta ahora ahí. Miguel Grau fue congresista cuando se dio la guerra con Chile y se fue a dirigir el Huáscar en plena guerra. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Cuáles son las funciones básicas del Congreso peruano, profe? Mira, si te dicen funciones básicas,
el Congreso tiene muchas funciones, ya muchas, pero básicas son solamente las siguientes. Función legislativa. ¿Por qué legislativa, profe? Porque esta función permite lo siguiente. ¿Qué cosa? Debatir, vas a debatir, todos los congresistas siempre están debatiendo constantemente para ver si aprueban, modifican o derogan o eliminan una ley, profesor, ¿no? Entonces, el Congreso, en su función legislativa, ¿qué hace? Debate para ver si va a aprobar o va a modificar o va a derogar o tiene que interpretar básicamente, ¿qué cosa, profesor? Las leyes en el Perú. Entonces, cuando nos dicen función legislativa, está ligada a todas las leyes que el Congreso hace. Las leyes no las hace el presidente, ni el ministro, ni la policía, ni los militares. Las debate, aprueba, modifica, deroga, interpreta el poder legislativo, el Congreso de la República, ¿no? Las leyes. Otra función básica, igual de importante, es ¿cuál? La función de fiscalización. Profe, ¿y qué se entiende por fiscalizar? Fiscalizar es que el Congreso tiene que velar porque el uso de qué, profe, y la disposición de los recursos públicos, el dinero